andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Me siento extraño porque teníamos rato sin grabar episodio. Íbamos siempre en vivo. Entonces el en vivo, como en la televisión... Son las 3 de la mañana, muchachos. No, Aquí no. estamos con ustedes. No. Por lo que hacemos nosotros por ustedes. No, mentira. No vamos a someter a nuestros invitados a eso. Pero hoy sí José Castaño, cuando vea este episodio en los comentarios, nos va a poder criticar de que es un grabadazo, de que lo estamos engañando. No es un falso en vivo, les estamos diciendo una vez que es grabado. Pero bueno, nos alegra retomar la dinámica porque teníamos rato sin hacerlo. Normalmente es auspiciada y condicionada en el buen sentido por los invitados que estén con nosotros. Creo que esta es una entrevista que también desde la perspectiva positiva teníamos rato queriendo hacer, por lo que significa Carlos Falla. Lo presento de una vez para el fútbol de nuestro país. Pero bueno, bienvenidos a Día de Juego. Gracias a Carlos por estar acá. Gracias a la productora 11, como siempre, por recibirnos. Y gracias a nuestra gente de Harina Pan. La arepa es ese plato que nos invita siempre a la misma mesa, donde compartimos el sabor que forma parte de nuestra identidad. Por eso en diciembre decimos con orgullo, mi arepa es pan. La Vinotinto y McDonald's es el match perfecto. A ver. Mira, arrancando. Como futbolista profesional, Carlos, que te ves súper serio, súper formal, y lo digo como halago, ¿te permites a veces una arepita, las harinas, masa? Sí, claro. ¿Te gusta la arepa? Pues, Me cuido bastante. Yo no soy mucho de arepa. Y sobre todo porque practico ayuno. O sea, normalmente no desayuno. Y normalmente la arepa va con el desayuno. Pero mi novia sí es full arepera. ¿Y la empanada? Ahora que estoy de vacaciones sí comí un poquito de empanada. Ajá. Háblame del ayuno en un minuto, o sea, for el dummies. nutricionista ahorita de Deportivo La Guaira. No, me llamó la atención ¿Estás porque contento? Carlos seguramente lo hace con fundamento teórico, pero hay muchos mitos en torno al ayuno. Y ya que él lo practica y es un atleta profesional, no me estés criticando, ¿qué te pasa? No estoy criticando, estoy diciendo que más bien el Carlos, nutricionista está contento. En un minuto, si te parece, for dummies, para la gente que no sepa mucho qué es el ayuno o tenga mitos en torno a eso, como te digo, ¿por qué haces ayuno y en qué te beneficia? Yo creo que va más por sensaciones, porque al final, por ejemplo, ahí en el Deportivo entrenamos a las 7:30 y yo llego ahí a las 6:30 y me levanto a las 6 y no me da hambre. Entonces, además me siento con mucha más energía entrenando. O sea, a mucha gente le parece una ironía. Contradictorio, sí. Sí, pero yo me siento con más energía entrenando en ayunas que habiendo desayunado. ¿Y después del entrenamiento comes algo? Sí, depende de la rutina que tengan también, porque hay veces que me quedo en el gimnasio después del entreno y, por ejemplo, a veces llego a casa a las 11:30, a las 12, entonces lo que hago es como que un desayuno tarde. O sea, rompo el ayuno. O sea, mi desayuno, a lo mejor yo desayuno huevos revueltos con tostadas o lo que sea a las 2:30 del mediodía. Ok. Entonces ya esa es mi primera comida y ya después de ahí me voy, o sea, no tengo un plan así específico. O sea, no omites comidas. No. Y de la composición del plato, a pesar de que sea cerca del mediodía, es más hacia el desayuno lo que comes que un plato de almuerzo. Porque a mí me gusta, o sea, el plato típico, mi desayuno favorito es huevos revueltos con tostadas y mermelada o aguacate, lo que sea. Y me gusta que esa sea mi primera comida. Pero hay veces que, por ejemplo, mi primera comida es no sé, papa con pollo y vegetales o ensalada. Claro, como más almuerzo. Pues. Como más almuerzo. O sea, es lo que te digo, depende de sensaciones. No tengo un plan específico, sino que como me vaya sintiendo, lo voy haciendo. Y eres o sea, por ejemplo, crees en los... te gustó la onda, ¿no? Nutricionista, ¿te gustó? Pero es que al revés, yo te estaba respaldando. Ok, dale. Pues. Baja la guardia. No, está bien, es muy temprano para tener la guardia alta. Hermano, aquí todos somos amigos, todos damos like. Dame like. Ajá. Mira, pero eres muy de los batidos proteicos. O sea, ¿tomas algún complemento, algún suplemento? Bueno, sí, bastantes. Tomo, o sea, en cuanto a proteína, últimamente no estoy tomando mucha proteína en polvo, sino que trato de llegar a las proteínas. En las comidas. Con comidas, exacto. O de repente un yogur, por ejemplo. Sí, el pollo, yogur, es la mayor fuente, frutos secos, o sea, proteínas, lógicamente. Y luego suplementos sí tomo un montón, por ejemplo, omega 3, magnesio, zinc, tomo ashwagandha también. Que, también la tomo, en la noche. En la noche, exacto. Dios, ¿qué es la ashwagandha? ¿Qué es eso? Vamos a ayudar. ¿Como el magnesio? No, ashwagandha lo que hace es disminuir los niveles de cortisol en tu organismo. Entonces, es natural. Tiene nombre de algo natural. Sí, completamente tiene que natural. tener un ingrediente activo que es como para... digamos que ese ingrediente es el más fidedigno o lo más exacto que tú estés recibiendo 100% ese componente que es la ashwagandha, que es el KSM-66. Entonces, ¿qué esto hace? Te bajan los niveles de cortisol y por ende bajan tus niveles de estrés. ¿Ok?
Entonces, a partir Y de de ahí, Caracas, tú puedes descansar. Hernán, mejor. tanto de estar en Caracas, ahora es de Laboratorios Vargas, Hernán. Mira, ¿En serio? y es en Entonces, cápsula, tú es un polvito. te ayuda la recuperación. No, me interesa. Es en En cápsula, cápsula, sí. ¿sí? Yo me la Eh, tomo en cápsula. Sin ¿verdad? entrar en detalles, vivimos en un país que te demanda un estrés Claro, normalmente sí. complejo en el día a día y más allá de las preocupaciones naturales de trabajo, familiares, de pareja, lo que sea, no me parece mala opción. Con Sobre una todo duermes si mejor. Con dos, duras todo el día demasiado tranquilo. es tipo melatonina, pero más natural. No. Para bajar tus niveles de estrés, el cortisol. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los atletas, hace que la recuperación sea mejor. Ok. Entonces, a recuperarte mejor, bueno, evidentemente Claro, pues eso todo viene del repercute en descanso. lo físico. O sea, al final el descanso, si el descanso es bueno, recuperas mejor. Claro, claro. Ahora, ya que estamos tocando ese tema y cortisol y niveles de estrés, en tu dinámica profesional, ¿qué te genera más presión? O sea, ¿cómo manejas esa pequeña ansiedad antes de un partido? Si te da mucho, sientes que te da como a todo el mundo o te da menos, lo manejas bien. O sea, ¿cómo es tu proceso No, psicológico? soy bastante tranquilo, creo que lo manejo bastante bien. Hay partidos en los que sí, como que los niveles de concentración se requieren más altos Ujú. y tú te sientes que estás como más propenso a estar enfocado en una cosa y si alguien te dice algo, es como alerta, ¿sabes? Claro. O sea, estás tan metido en el juego, en la concentración, que no piensas en más nada. ¿Y tu Pero rutina previa cambia antes de un partido No. que te demande eso? No, ¿Es no. lo mismo? mi rutina es, me gusta escuchar música, hay veces que no, o sea, llego con los audífonos o si no, si ese día no quiero usar los audífonos, no los uso. Y llego, me cambio tranquilo, si no he tomado café, me tomo un café y empiezo mi rutina de movilidad, que es la misma que hago en los entrenos. Ok. Tardo como 40 minutos más o menos. Wow. ¿Qué tan importante es para ti la cultura de trabajo? O sea, esos hábitos y esas rutinas antes de, ya sea los entrenamientos, post-entrenamiento, pre-partido, post-partido. Para mí es súper importante porque, primero, psicológicamente, es como cuando empiezas el día tendiendo la cama, que parece un detalle insignificante, pero ya empiezas como que con orden y ya como que te da más energía para el día, como que te motiva a hacer todo eso con todas tus cosas. Además de que, por ejemplo, mi rutina de movilidad no es solo como que una tarea que hago para luchar contra mí mismo, sino que ayuda a prevenir lesiones. O sea, más allá de lo que psicológicamente me puede representar, es o sea, una ayuda para que caliente bien, para que llegue al partido y ya empiece el partido de la mejor manera. Entonces creo que va de la mano de esas dos cosas. Tratando de ahora de entrar en materia, ¿no? Futbolística y si se quiere llevándolo con cierto orden cronológico, lo hablábamos antes de empezar la grabación. Ya cuando el preolímpico y cuando te convocaron para los partidos amistosos, que uno humildemente prepara el juego, yo recordaba esa pasantía por Países Bajos y la verdad no me hubiese imaginado que en el corto plazo tendría la oportunidad de preguntártelo, honestamente, porque es como extraño verlo. Sí. Eras chamo, eras bastante chamo, te vas a Países Bajos 6 meses, vuelves, estuviste en España, luego reapareces en el preolímpico después del Sudamericano Sub-17 y bueno, todo lo que ya conocemos con un poquito más de cercanía. Pero empezando por ahí, podemos hablar un rato de esa pasantía por Países Bajos. Tenías 18 años, ¿cómo fue irte? ¿Te fuiste solo? ¿Te acompañó tu papá o alguien de tu familia? ¿Qué tal esa experiencia con 18 años en Países Bajos? ¿Cómo te vieron otros jugadores de otras nacionalidades siendo venezolano? ¿Qué tal estuvo? Bueno, fue una experiencia grandísima. Creo que es una de las experiencias que más me ha hecho aprender en esta vida. No solo por lo que viví dentro del campo, sino lo que viví fuera. Yo me fui con 17 años, ni siquiera era mayor de edad. Me acompañó mi papá, que es el que siempre está ahí fiel a todos lados. Y estuvo como un mes más o menos conmigo y ya luego me quedé yo solo. Y bueno, o sea, fue la primera vez que me tocó hablar inglés. Ok. Compartir con jugadores de otras nacionalidades, de otras culturas, de otras religiones. O sea, Que aparte vi la plantilla de ese año y había N Sí. cantidad de nacionalidades en ese equipo. No había tantos de sí, Países no, Bajos, eran de todos lados del mundo. Eran creo que 5 o 6 neerlandeses y el resto era todos de afuera. Mira, ya había gente de Senegal, de Finlandia. Por ejemplo, yo vivía en una casa club y en la casa era una casa gigante. Éramos 6 o 7 y había un finlandés, un belga, un marroquí, un senegalés, mi persona, un venezolano, y ¿quién más estaba? Un griego. Mira. No, había de todo, o sea, había Y ya de tú todo sabías ahí. inglés. O sea, ya. Yo lo entendía. Inglés de. Ok. Yo lo entendía. Inglés de colegio, pues. De bachillerato. No, exacto. bueno, ni siquiera, porque el inglés de mi colegio... Mal. No es por hablar de mi colegio, pero muy mal. Bueno, muy pero- chimbo. Pasa, Ok. pasa. Muy chimbo. Pero yo lo entendía porque mi hermana
para los idiomas tenía una facilidad tremenda. De hecho, mi hermana aprendió a hablar inglés a través de la televisión. Ok. De poner toda la televisión en inglés y, bueno, ir desarrollando oído, o sea, escuchando y subtítulos. Y, bueno, como veíamos todo en inglés en casa, yo más o menos aprendí también, pero claro, nunca me había tocado hablar con alguien en inglés. O a lo mejor hablar, tipo, yo había ido a Estados Unidos y ibas a comprar una cosa, entonces, ¿cuánto cuesta? $5. Ajá. Bueno, normal, y ya, No, me iba. inglés es Pero- supervivencia. Exacto, de supervivencia. Pero hablar con alguien día a día, pues es que no había nadie que hablara español. El único era Mika, el que te comenté hace rato, que hablaba español como argentino porque su novia era argentina. Pero Mika tenía su vida y, o sea, yo coincidía con él en el campo, en los entrenamientos y ya Claro, se no iba estaba para en su la casa casa. club. Claro. No estaba en la casa club. Pero me imagino que de repente, a ver, no es desde la subestimación, pero no sé, el finlandés o el marroquí hablaban el inglés, puede que peor que tú. O sea, o todos No, también lo hablaba tenían muy cierto bien. grado. Eso sí me impresionó. O sea, en Países Bajos, el nivel de inglés de la gente, claro, tienen un idioma muy complicado. Sí. Y en lo que te hablaban y te decían algo y ya te veían la cara que estabas más perdido, entonces ya de una te soltaban en inglés, en la calle, en los supermercados, pero me impresionó eso. ¿Qué sentiste que fue tu mayor aprendizaje, por ejemplo, en esa Casa Club? Yo sé que la pregunta puede sonar trillada, es un lugar común, pero es que es inevitable, y más aún con lo que nos describes. Estás en una Claro. Casa Club con 6 nacionalidades distintas además de la tuya. Acabas de cumplir 18 años. Normalmente, creo yo, voy a generalizar, en Venezuela a veces por un tema incluso por momentos de la inseguridad, si un chico o una chica es de clase media o alta, pero vamos a decir media, estás un poco sobreprotegido, estás un poquito aislado por la propia dinámica en su momento del país, ahora ha mejorado un poco y sales al mundo y Claro. sientes que desconoces tantas cosas. Entonces, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje relacionarte con esa gente, no? Bueno, me hizo madurar muchísimo porque es lo que te decía, al final yo estaba solo ahí, el hecho de tener que hablar inglés, porque si no se me olvidaba hasta el español, no Ujú. tenía con quién hablar español. Entonces me hizo soltarme, entrar más en confianza, me hizo madurar mucho también, me hizo aprender muchísimas cosas, por ejemplo, en cuanto a religión, a cultura. Tenía compañeros musulmanes, tenía compañeros que no creían en Dios, o sea, todo es válido, evidentemente. Y integrarme en esa sociedad, bueno, me pareció una experiencia bastante grande. Y lo que vi fuera de, digamos, del fútbol como tal, también, o sea, me hizo crecer mucho como ser humano. Lo he dicho en ocasiones anteriores, que esa experiencia me ha hecho ser la persona que soy hoy. A mí me pasó que estando ahí le diagnosticaron cáncer a mi mamá y claro, yo tenía, al momento que me dan la noticia, yo tenía 3, 4 meses de haber llegado. Entonces viví como que la alegría más grande de mi vida cuando llegué ahí, porque bueno, uno como niño, yo con 17 años tenía la oportunidad de jugar en un equipo de afuera y por supuesto estás viendo el sueño. Y en 4 meses te dan esa noticia, pues bueno, es un bajón grande, pues. Claro. ¿Y a qué te aferrabas? O sea, que te servía como bastón para drenar justamente toda esa ansiedad, porque estar a la distancia, Claro. me imagino que fue un proceso complejo, ¿no? No, mi propia madre, ella es la que me decía, no, tú tienes que seguir, yo voy a seguir aquí en lo mío, luchando, pero tú tienes que seguir. Tú llevas toda tu vida preparándote para esto y ahorita que tienes la oportunidad ahí no puedes arrugar. En Regresarte. cuanto a métodos de entrenamiento y eso, ¿cómo era la dinámica? Bueno, mucho énfasis en balón, lógicamente. Me acuerdo que no hacíamos muchos trabajos físicos, o sea, los trabajos físicos iban de la mano con el balón. Y bueno, obviamente el ritmo con el que se entrenaba era, o sea, lo que aquí tardas 2, 3 segundos en hacer una jugada ya era medio segundo. Claro, más que tú venías de un equipo sub-20, ¿no? Claro, yo tenía 17 años, yo era un Mm. chamo. Yo, o sea, yo me veo físicamente en ese momento y yo digo, verga, o sea, yo salí muy niño. Otro ser muy humano, niño, sí, claro. sí, sí. Tu regreso estuvo condicionado por las cosas personales que nos estás contando, evidentemente el tema familiar. ¿Cuán difícil fue, me imagino, no solo procesar el proceso de adaptación en sí mismo, que ahora lo cuentas riéndote y casi como Claro. anécdota, pero me imagino que debió haber sido muy complejo y uno como chamo te debió haber generado hasta por momentos temor, ¿no? Te sientes como desamparado, huérfano, ves a tu alrededor y no hay nada a lo que aferrarte, culturalmente Sí. incluso, ¿no? Bueno, encima con ese frío de invierno, que no salía el sol. ni y, siquiera, uf, no tienes en común ni el clima, ni el idioma. O sea, hay tantas cosas ajenas, ¿no? Que te hacen sentir como que no perteneces al lugar. Y luego, bueno, lamentablemente esa situación familiar. ¿Cómo ves ahora en perspectiva el hecho de haberte regresado y que tal vez tu carrera desde esa edad no haya arrancado en Europa? Mira, al final vivimos una situación para todo el mundo inesperada, que fue el tema de la pandemia, que por eso yo me tuve, digamos que reinventar yéndome a España, porque yo me quería regresar a Venezuela, pero claro, por un lado no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia, estaba todo el mundo paralizado,
Aparte que en ese momento no habían vuelos. Y mi mamá me decía, no te vengas, que esto está vuelto mierda, no sé qué. Claro. Y entonces era como, me voy para allá, a lo mejor si me voy, no voy a jugar más fútbol porque aquí no había nada, o sea, estaba todo parado. Y al final dije, bueno, me voy a España, que aproveché cuando abrieron los vuelos y yo tenía a mi hermana ahí, a mi prima. Entonces dije, bueno, me voy para allá, ya que tengo la nacionalidad, o sea, voy a estar legal en el país y ya después veo qué hago. Y así fue como llegué a España y bueno, luego pasó todo ese proceso de... Imagínate, yo venía a hacer dinámica del primer equipo. O sea, a pesar de que no debuté con el Fortuna, yo entrenaba con el primer equipo todos los días. Y cuando llego a España me toca otra vez jugar sub-19, o sea, la División de Honor, que es la última de juveniles, que es una liga tremenda, pero, o sea, después de un año de dinámica primer equipo, otra vez con juveniles. ¿Te afectó el ego, la autoestima? No tanto porque veníamos de estar parados, o sea, yo lo que agradecía era así se jugó una partida de futbolito, o sea, yo me estaba volviendo loco porque tanto tiempo sin jugar, yo lo que quería era entrenar, o sea, volverme a sentir futbolista y me llegó esa oportunidad y yo no pensé en eso y dije, bueno, mira, ya pasó, o sea, agradece que tu problema es que estás jugando, o sea, que estás jugando otra vez sub-19 y no estás en un hospital metido, o sea, cuando hay mucha gente que está sufriendo mucho más que tú. Entonces, bueno, para mí fue otra oportunidad de crecimiento que la tomé de la mejor manera y bueno, creo que todas las cosas pasan por algo. Asume con mucha naturalidad la madurez de lo que acabas de decir, pero era sub-20 en ese momento, o sea, me refiero a nivel de edad. 18 años. Sí. 18 años. Wow. ¿Quién ha sido clave en todas esas decisiones que has tomado profesionalmente? O sea, Mi familia, mi mamá y mi papá siempre han estado detrás de mí, no solo apoyándome, sino ayudándome a tomar las mejores decisiones y sobre todo preparando ese camino, ¿no? Cuando mi mamá me decía lo que te comenté ahorita, que me decía, no, tú no puedes arrugar, llevas toda tu vida preparándote para eso y ahora que tienes ahí esa oportunidad, agárrala bien. España, llegaste a España, estabas con la sub-19 y después de allí hubo, digamos, varias escalas antes de conocer al Carlos Falle que tenemos aquí en el Deportivo de La Guaira, ¿no? Sí, bueno, digamos que, como dicen en España, me tocó jugar en el barro porque salgo ese año de División de Honor y a pesar de que jugué muy poco, porque bueno, ese año fue un poco por el formato y eso, dividieron los grupos, o sea, no se jugó como la liga que siempre se juega en División de Honor, que al final juegas contra Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, o sea, canteras de mucho nivel. Termina la temporada y bueno, el club decide renovarme o sea, me da 2 años de contrato con el filial. Rayo Majadahonda. El Majadahonda, sí. Y bueno, juego mi primer año senior, que allá, para más o menos poner en contexto a todo el mundo, allá tú, salvo que seas Lamine Yamal, Pedri, Gavi, todo esto, o sea, todo el mundo tiene que quemar todas las categorías, o sea, etapa por etapa. Y cuando terminas de sub-19, entras en tu etapa senior y tienes 4 años de sub-23, en los que los clubes se les obliga a tener cierta ficha de jugadores sub-23. Por eso, por ejemplo, cuando Lamine Yamal... O sea, pero hay un filial sub-23. Tú puedes tener ficha filial, pero jugar en el primer equipo. Por ejemplo, Lamine Yamal cuando debutó en el Barça jugaba con el número 40 y pico. Cuando tú en España ves... Del 25 en adelante. Exacto. Y un jugador tiene un número, un dorsal, del 25 para arriba, es que no tiene ficha de primer equipo. Por ejemplo, el Ronnie del Barça, el Bargatti, tiene ficha filial. O sea, lo ficharon para el filial, pero está en primer equipo. O sea, por eso en España no puedes usar dorsales todos estrambóticos como el 75. España creo que es el único país que hace eso. En Inglaterra sí puedes jugar con el 99 si quieres. Pero en Italia también, exacto. Entonces los clubes, digamos, para no hacerle un contrato a ese jugador tipo de primer equipo, obviamente Ronnie en el Barça pues, cobrará como uno normal, pero los clubes, digamos, más modestos hacen eso para ahorrarse, digamos, un dinero en una ficha. Entonces juegas con ficha filial, pero puedes jugar con el primer equipo. A mí me hacen ficha filial 2 años. El primer año, la pretemporada hice, o sea, excelente pretemporada. De hecho, yo tengo la sensación de que iba a jugar titular el primer partido. Y la última semana antes de empezar la liga, un amistoso contra Villaverde, me acuerdo, un equipo súper humilde de Madrid, de esto que, o sea, juegas contra ellos y ya sabes que va a ser un partido duro. Claro. Y en el minuto 90, yo ese día estaba molesto porque iba a salir titular. Y claro, yo en Madrid, yo me movía en metro, en autobús, en Renfe, todo eso, porque es normal allá. Y justo ese día, Villaverde me quedaba al lado de la casa. Y yo digo, nada, voy a Atocha y en Atocha agarro el Renfe y ya me deja al lado de Villaverde. Y justo en ese día estaban en obra en Atocha. Entonces cuando llego a Atocha no había trenes. Y yo, coño,
me jodí. Pues, o sea, ya dije, llego tarde. Claro. Entonces me tuve que buscar otra ruta. Y claro, llegué como faltando 20 minutos para empezar. Me perdí todo el calentamiento y tal. Y suerte que me metieron en la convocatoria. Pero claro, al final no jugué titular. Claro. Y ya yo dije, coño, perdí la oportunidad. No solo jugar titular este partido, sino titular la semana que viene que empezó. El primero de la temporada. Ya yo ahí me empecé a Por hacer un tema de código. El pues. castigo ya Claro. lo viste inmediato. Pues. por código. Y yo dije, a ver. Entonces, ese partido lo jugué bloqueado. Y en la última jugada del partido, y un balón dividido, y yo como que fui a drenar toda mi arrechera, o sea, porque estaba Sí, arrecho. claro, claro. Y fui a trabar y trabé con el pie así como con el borde interno y el tobillo se me giró hacia afuera. Uy. Y me hizo un esguince. Entonces me perdí los 2 meses, los dos meses. primeros meses. Pues fue de un la esguince grave entonces. Sí, fue un esguince grave. Se me puso el tobillo. Tercer grado. ¿Y quién hizo? O sea, después hiciste control de daños tú mismo, o lo hiciste con alguien allí del equipo, lo hiciste con un psicólogo. No, ahí lo hice, o sea, llamé a mi papá y le dije, mira, me pasó esto, o sea, La sí, cagué. venía recho y me dijo, bueno, eso es para que aprendas a que hay cosas que no dependen de ti, pues, o sea, tú no tienes por qué drenar esa rechera, porque te pasó, ya está, o sea, no te quedes pensando en eso. Entonces me pierdo los 2 primeros meses de la temporada, cuando venía de hacer una pretemporada tremenda, y después me costó mucho entrar en dinámica, porque claro, o sea, te pierdes 2 meses y chao, o sea, pudiste haber sido el mejor de la pretemporada, pero ya el equipo tiene 2 meses de rodaje y entrar. No, claro, O sea, súper esa rueda no complicado. para, pues, Sí, y, sí, y sí, meterte en una rueda que está en movimiento es muy jodido. Sí. Entonces, bueno, me salió la oportunidad de jugar, imagínate, de carrilero derecho. Ok. Me acuerdo que jugábamos con línea de 5 y el carrilero que venía jugando por derecha, no me acuerdo si fue que lo expulsaron o se lesionó y no había más nadie. Y el entrenador habló conmigo y yo le dije, mister, yo lo que quiero es jugar. Donde sea. Así Si sea de líbero, portero, en la línea de claro. 3. Yo necesitaba jugar. Y casualidad que me metió ese partido ahí, creo que fue contra Parla justamente. Y nada, figura. O sea, no es por halagarme ni nada, pero partidazo. O sea, y decía, bueno, tengo que ganarme el puesto, como sea. Y Partidazo de carrilero. me quedé, creo que hasta hice una asistencia y todo. Escucha, rapidito, paréntesis. ¿Has jugado de carrilero otra vez en tu carrera? ¿Aquí en La Guaira has jugado de carrilero? No. No. creo que- O sea, ¿cuáles Más son las nunca. posiciones que has jugado? Bueno, jugaba lateral. En División de Honor, o sea, en juvenil con el Majadahonda jugué lateral de los 2 perfiles. O sea, Ay, tanto imagínate. izquierdo como Maneja derecho. bien los dos perfiles. Sí, sí. O sea, que si mañana lo llegamos a ver en algún lado... Cuidado con la información. Exacto. Claro. Pero no, toda mi vida jugaba medio centro. O sea, de pequeño cuando juegas fútbol 7 y eso, obviamente algún día juegas delantero, otro día juegas por banda, otro día juegas defensa porque como estás en edad de formación, vas probando. Sabes que Hernán te preguntaba lo del control de daños y tú de nuevo creo que lo tienes normalizado y me parece bien. Hablabas de cómo y de qué manera te respondió tu papá, pero a mí me acaba de llamar la atención porque para mí en ese tipo de escenarios hay 2 perfiles de papá. Uno como el tuyo, en este caso, y otro que tal vez es un poquito desde el cariño, el amor y cierto grado de sobreprotección, es como más alcahueta. Entonces siempre el culpable es un elemento externo. Qué bolas que hay obras en el metro, como se les ocurre, tú llegaste tarde, qué bolas el entrenador que no entiende o qué bolas el rival que seguro fue a hacerte daño porque es un equipo Claro. humilde y tiene algún grado de envidia que ustedes son los pijos que andan jugando en este equipo, algo así, ¿no? Pero no, tu papá en este caso aprovechó, creo yo, para darte la Aterrizar, moraleja, claro. aterrizarte. Siempre ha sido así, o sea, tu papá me da la sensación, porque pasa con muchos papás en muchas cosas, es tu fiel seguidor, pero al mismo tiempo es tu primer crítico. ¿Funciona así? Sí. De hecho, hicimos un pacto que Ok. desde que nosotros éramos pequeños, siempre que yo salía de un partido, uno como jugador, uno sabe cuándo jugó bien y cuándo jugó mal. Claro. Eso Sobre todos todo lo cuando eres sabemos. más grande ya, sí. Exacto. Y a veces yo salía de los partidos, me acuerdo en la Hermandad Gallega de Valencia, y yo sentía que había jugado un partidazo, y mi papá, claro, me felicitaba, socio, buen partido, tal, pero... Te dice socio. Socio. Yo a mi papá casi nunca le digo papá, o sea, más bien ahora le estoy diciendo papá, pero siempre socio, Rockefeller, Fallita. Rockefeller, qué Rockefeller. buen apodo. ¿Ah? Mi meta es que mi hijo me llame Rockefeller. Junior, ahora me dice Junior también. Ok. Entonces él siempre tenía algo que corregirme. Entonces, por ejemplo, me decía, cuando recibes lateral tienes que desmarcarte un poquito más, o en vez de echarte más para atrás... ¿Y jugó desmar- fútbol tu papá? O sea, Mi papá jugó fútbol, pero él decía que era muy malo. Pero bueno, como él dice, él mismo lo dice, que como todos los jugadores malos, siempre están viendo cómo mejorar. O sea, no solo técnicamente, sino analizando más. Para compensar, claro. Exacto. Y de hecho, bueno, hay un dicho que dice que los mejores entrenadores son los peores futbolistas. Sí. claro. Salvo casos, bueno, Zidane, todas estas cosas que estamos hablando de otro nivel. Pero porque analizas mucho más el juego y te quedas viendo
en qué quieres mejorar. O sea, te fijas en los buenos jugadores. Entonces aprendes mucho desde la visión. Y él sabe muchísimo de fútbol. Mi papá Eso te sabe iba a preguntar, ¿sí sabe de fútbol? muchísimo, muchísimo. O sea, mi papá, tú lo traes a un programa como esto y, o sea, te quedas loco. Aparte que tiene más cuentos que todos nosotros juntos, te lo aseguro. Pero tácticamente tenía el fundamento No. de conocimiento para darte ese Claro, feedback. claro. O sea, yo muchas veces a él lo veo, yo siempre lo he dicho, lo veo como mi mejor amigo. No lo veo como mi papá, por eso no le digo papá, porque prácticamente no me sale, o sea, porque es mi mejor amigo, pues. Y es un tipo que sabe mucho, entonces yo a veces lo veo como si fuese un entrenador. O si necesito un consejo de algo de fútbol, voy y se lo pido a él. No solo de la vida, sino tácticamente hablando, pues. ¿Qué dice tu papá que tienes que mejorar inmediatamente para la apertura 2026? Mira, por ejemplo, ahora en La Guaira, sí es verdad que a veces me tocaba, bueno, todo el que analiza los partidos sabe, me tocaba recibir un poco más atrasado, digamos Atrás, así. claro. Ok. Por ejemplo, cuando no estaba Rommel. Cuando Ujú. no estaba Rommel, digamos que tenía que... Él desempeña ese rol, claro. Exacto. Y cuando está Rommel, yo recibía mucho más. Bueno, de hecho, mis 3 goles creo que fueron con Rommel en campo y fueron, creo que 2 dentro del área y 1 borde área. Te permite ser más O llegador. sea, que claro. te liberaba de esa salida, de ese primer Exacto. pase. pues. Entonces él a veces me decía, mira, hoy te desmarcaste mucho hacia atrás, tienes que tratar de desmarcarte más entre líneas, de tener esa confianza de controlar hacia adelante, ese tipo de cosas. Mm. Ah, pero bien, o sea... Sí, sí, sí. No, conceptos, bien. Claro. Qué chévere. Mira, otra cosa, después de ahí, ¿qué pasó? Después de esos 2 meses, volviste, hiciste el partidazo, Ok. ¿y qué pasó? Me quedé jugando, jugué como, creo que fueron 3, 4 partidos más. Llega diciembre y mi mamá ya se había complicado un poco más y bueno, me tuve que venir de emergencia a Venezuela, bueno, pasar navidades con ella y tal. Y hablé con el mister y le dije, mister, mira, no te estoy pidiendo permiso, sino te estoy diciendo simplemente que me voy. Me voy, no sé cuándo voy a volver, porque ya ellos sabían de la situación. Y el mister, o sea, me dio toda la confianza. Me dijo, Carlitos, o sea, lo que necesites, pues el tiempo que necesites, estamos en contacto, cualquier cosa que necesites, si quieres seguir entrenando, lo que sea, si quieres seguir con la dinámica del equipo. Pues claro, con la diferencia de horas era complicado. Y bueno, al final me regresé a España yo me fui en diciembre y me regresé como en febrero más o menos. O sea, me perdí casi otros 2 meses de temporada. Y justamente en ese mercado invernal llegó un carrilero hecho natural. O sea, Claro, un era tipo su posición. era su posición. Y aparte llegó y creo que en los primeros 3, 4 partidos hizo 2 goles, 2 asistencias. Yo dije, nada, Monstruo. yo viendo la vaina y yo, claro, Eras supuesto, estaba Hakimi contento. el tipo. Claro, por supuesto estaba contento porque el equipo le estaba yendo bien. Yo me fui, cuando me fui estábamos en descenso y ese año terminamos entrando a playoff. O sea, Ok. imagínate, hicimos una segunda vuelta de campeonato, literalmente de campeonato. Lo que pasa es que la primera vuelta fue un Muy desastre, mala. de descenso. Claro. O sea, una vuelta de descenso y una vuelta de título. Entonces, bueno, regreso y por supuesto, otra vez volver a entrar en la rueda. Muy complicado, no jugaba, no estaba ni convocado. Y nada, o sea, yo veía en el fútbol, o sea, era mi desahogo. O sea, yo en ese momento no tenía más nada que hacer. Y yo dije, mira, si no disfruto esto, que es lo que yo más amo en la vida, yo no tengo nada que hacer aquí. Claro. Entonces, bueno, fue un proceso complicado, pero al final el no rendirse, el seguir siempre con la mejor disposición, llegan los playoffs. Miento, quedan 2 jornadas para playoffs, las últimas 2 jornadas de liga. Y habíamos como 4 equipos para 2 puestos de playoff. Y otra vez, expulsado el carrilero. Y estando el otro carrilero, el míster agarró y me dijo, bueno, vas para adentro otra vez. Y dije, bueno, esta es la oportunidad. ¿Y otro partidazo? Otro partido así terminé jugando Pero tú tienes que ser carrilero entonces, mi hermano. Yo, Que mira, yo recomiendo Juan que... Domingo Torizano, Señor escucha, Tolizano, señor escucha, Vizcarrondo. Escucha. No, mejor que no. No, Pero me porque gusta. por favor. te genera ¿no? inseguridad. O sea, si te sientes impostor ahí. No. De hecho, o sea, yo disfruto jugando la posición que sea. O sea, creo que me adapto bien porque entiendo bien el juego. Y esa es una de mis características, pero el medio es lo mío, siento yo. Claro, te sientes más cómodo. Mira, con mucho respeto te digo esto y lo vamos a conversar en la profundidad y con el tiempo que tú consideres, ¿no? Pero después de todo lo que sucede a nivel familiar, primero la enseñanza que tú sientas que emana de eso, porque normalmente con ese tipo de experiencias la gente suele entender cosas que de otra manera no entendería, sobre lo finito del tiempo, sobre nuestra mortalidad, sobre tratar de hacer lo que te apasiona y lo que amas, sobre valorar a la gente que tienes a tu alrededor y luego
¿cómo, cómo digerirlo, masticarlo para que no te afectara mental y emocionalmente en tu carrera, en el campo, para que estuvieses enfocado? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En quién te apoyaste? Bueno, por supuesto en mi familia, en mis amigos. Yo en Madrid tenía más amigos, o sea, que crecieron conmigo toda la vida que aquí en Venezuela. Ok, Bueno, por la inmigración y eso. sí. Y me refugiaba mucho en ellos. De hecho, hay una anécdota curiosa que cuando a mí me llama la selección al primer módulo sub-23, eso fue en octubre de 2023, me acuerdo, cuando fuimos a hacer 2 amistosos contra Argentina allá en Argentina, Ujú. a mí me llega la noticia, Que era donde estaba, que estuvo Messi, ¿no? También. estuvo Messi, sí que está la Afuera foto ahí, viendo, estábamos sí. en el predio de la AFA, Sí, y estaban sí, sí. sentados así con el mate en la línea de banda ahí. A mí me llegó la noticia de que estaba convocado, o sea, a mí no lo conmigo nadie. O sea, normalmente las veces que había ido a la selección me habían dicho, mira, vas a estar convocado, tal, no sé qué. Y ya cuando salía la convocatoria en las redes sociales ya tú sabías. Pero esta vez no fue así. Y me acuerdo que era un martes, porque era mi día libre. Allá en Europa, todos los equipos libran los martes. Entonces yo agarré ese día y hablé con mis amigos y tal. No, mira, vamos a cuadrar para ir a merendar y hablamos paja, no sé qué. Y estando en un Vips, que es un restaurante Ajá, ahí sí, en un Madrid. café, sí. Exacto, Sí, un sí, café, sí, sí. sí. Estando aquí en la mesa, o sea, nosotros estamos merendando y de repente llama otro amigo, o sea, por ejemplo, un amigo externo, te llamó a ti y te dice, mira, ¿tú estás con Falla? Y él dice, sí, está aquí conmigo, tal, no sé. Bueno, dile que revise Instagram. Y el pana mío se queda como, ¿qué coño? Entonces nos metemos en Instagram y claro, la primera foto que sale es la foto de la O convocatoria. sea, tú te enteraste con el arte de Yo la me enteré federación. ahí, yo me enteré merendando, exacto, por redes sociales pues. Wow. Me enteré merendando con mis amigos. Que Mira. bueno, brindo yo. Ah, claro. No, pero ni que lo hubiese Pidan lo que planificado. quieran. ¿Sabes que él menciona eso del preolímpico? Y a mí me dio esa sensación. Tal vez va a sonar exagerado. Yo tuve la oportunidad con el canal, Hernán me parece que con la radio también, de cubrir ese torneo, que además se hizo acá. Pero yo siento, corrígeme si me equivoco o si le estoy dando demasiada dimensión, pero a ti siento yo, el preolímpico te cambió la vida profesionalmente. O sea, te puso otra vez en el panorama nacional. No solo deportivamente hablando, o sea, Te acercó A a nivel- Venezuela también, ¿no? sí, Pero te dejo responder entonces, ¿qué significó ese preolímpico para ti desde todo punto de vista? el cambio más grande que he visto en mi vida, tanto a nivel futbolístico como a nivel personal, porque yo en ese momento estaba devastado. Justamente antes de ese llamado, mi papá tuvo una operación que se complicó y, bueno, de vaina pasó para el otro lado. Dios también. Sí. Y yo estaba recién llegado a Navalcarnero. Teníamos, no sé, más o menos llevábamos 2 jornadas de liga. Y mi hermana me llamó una noche, eran como las 11 de la noche, y me dijo, mira, nosotros habíamos venido de vacaciones y mi hermana, claro, yo me tuve que regresar antes por el tema de la pretemporada y eso. Mi hermana sí se quedó un tiempo más. Y me llamó una noche y me dice, mira, papá le pasó esto, tal, una obstrucción intestinal. Ujú. Aparte fue tal cual como me habían dicho la noticia de mi madre. O sea, la noticia, cuando a mi madre le detectaron cáncer, fue a raíz de una obstrucción intestinal, que la operaron de emergencia y cuando la abrieron se dieron cuenta que había un tumor. Qué fuerte desde lo simbólico. ¿no? Entonces, claro, tú escuchas esas palabras y es como cuando uno dice recuerdos de Vietnam. Mm. Entonces, verga, no puede ser. Entonces yo pienso y digo, no, yo no voy a pasar por esto otra vez, yo me voy para Venezuela mañana. Mm. Y yo agarré, hablé con el club y el club me dijo, bueno, lo que necesites, si necesitas dinero para el pasaje o lo que sea, estamos a disposición. Y por eso cuadro con mis amigos para merendar, para hablar, para desahogarme y para ver qué opinaban ellos. Pues claro, no era una decisión fácil, pero yo dije, yo no voy a pasar por esto otra vez familiar. Si yo tengo que dejar el fútbol, yo lo dejo. O sea, A distancia, claro. claro, ese era mi pensamiento. Yo dije, yo no voy a vivir esto otra vez, yo voy a dejar el fútbol. O sea, me voy a dedicar a cuidar con mi papá, yo no voy a pasar por esto otra vez y listo. Y bueno, casualidades de la vida que justo llega ese llamado y es como que lo que te había comentado antes de la alegría más grande de mi vida con el bajón más grande, otra vez. Claro, era lo mejor, o sea, era lo mejor de los 2 mundos en ese momento. Poder Claro. seguir con el fútbol y estar cerca de tu papá, o sea, estar en Venezuela. Y sí, al final fue como una luz. O sea, yo veía el túnel muy oscuro y al final fue como una luz ahí que llegó súper inesperado. O sea, tú sobreviviste a los cortes objetivos y profesionales de un técnico que está buscando ganar y conseguir un objetivo, además con un elemento de presión adicional, que era que se jugaba acá el torneo, con todo eso encima. Lo que uno no sabe, ¿no? No, es que O sea, digo como periodista. Y porque ojo. uno informa, Carlos Falla está, por ejemplo, o cualquier otro, está dentro de la convocatoria. Claro. O Ender Echenique se quedó afuera en el último corte. ¿Te acuerdas que en Claro. algún momento lo hablamos?
pero que no es el caso, según hasta donde sé, pero de repente en Echenique, vamos a suponer, estaba pasando por una situación similar y bueno, no pudo rendir a lo máximo. Y voy más allá, cuando en algún momento salta tu nombre como uno de los más destacados del fútbol, mucha gente se hizo la pregunta, ¿por qué no pudo tener continuidad en España en distintas categorías, que estamos hablando de segunda ref, no sé qué, y si ahora brilla en el fútbol? O sea, ¿qué pasó? Y bueno, ya estamos entendiendo el qué pasó. No, es más, y yo no le quitaba razón al momento, y lo voy a decir con mucha claridad, yo llegué a leer cosas, es decir, o sea, utilizaron tu ejemplo para hacer una crítica al universo de los agentes, por ejemplo. Ujú. A decir, oye, ¿cómo es posible Claro. que Carlos Falla vino al preolímpico? Mira el tipo de jugador que es, no por agrandarte ni nada, pero hiciste un gran torneo, es la realidad. ¿Cómo es posible que este chamo juegue en Navalcarnero o en Rayo Majadahonda o en donde sea? Y ahora entendemos. O sea, hay una historia de vida que condiciona inevitablemente tu trayecto. Yo creo que mucha gente que no vive el fútbol día a día, que no vive lo interno, lo de puertas para adentro, que solo ve, o sea, solo tiene su perspectiva. Yo no juzgo a esa gente porque al El final... juego del domingo, dices. Exacto. Hay gente que no sabe y no solo no sabe lo vulnerables que somos todos a nivel de ser humano, sino todo lo que pasa a uno como jugador. Y hay mucha gente que por ignorancia hace ese tipo de comentarios. Hay gente que tú lees comentarios en redes y mi papá dice, verga, provoca pelea. Y yo le digo, no, o sea, no te rebajes a su nivel porque esa gente no sabe, o sea, es lo que ellos ven. Mm. Ellos están expresando su opinión de lo que ven, pero ellos no han vivido, o sea, no te desgastes en esos comentarios porque al final tú eres el único que sabe por todo lo que ha pasado y sabe de lo que eres capaz. O sea, yo le digo a mi papá muchas veces, no le pares bola a esa vaina, porque mi papá, claro, como O se sea, tú llama también igual, no aterrizas. Tú también No, no porque mi aterrizas. Tú papá te era- aterrizas del socio. mi papá era volado y se ponía a pelear con la gente y claro, el Y nombre se- es igual, Carlos Falla, porque nos llamamos igual. No, y además, y pasa en nuestro trabajo, a mí me pasa a veces, a nosotros también, a Sí, nuestra sí. escala, nos critican periodísticamente, él narra y pronuncia algo malo, yo hago un comentario de mierda o digo que el partido está sentenciado y resulta que el otro equipo en el Exacto. 90 metió 2 goles y empataron y quedan ridículos. Pero entonces mi mamá o mi papá son mucho más dolientes de lo que me dicen a mí en redes sociales de yo mismo. Claro. Mi mamá busca mi nombre en redes sociales Así. y ve, y me manda... Hace y- el social listening. Sí, y me manda capturas y me dice, mira esta persona. Y yo le digo, mamá, Pero- relájate, yo ni lo había visto. Claro, mamá, más bien me estás Pero haciendo un mamá, daño. mamá gallina total. Claro. No la culpo tampoco. La verdad digo, bueno, prefiero una mamá o un papá así involucrado en mi protección que totalmente desentendido, Claro. o sea, que no me preste atención. ¿Qué se sintió entonces ser selección de Venezuela en ese momento sub-23? Ya vamos a llegar a la absoluta, ¿no? Ok. El estadio lleno, porque aparte, corrígeme de nuevo, bueno, Navalcarnero, Rayo Majadahonda son equipos más modestos, Sí, sí, no, total. no sueles ver 10.000 personas en un estadio, y aparte aquí es la selección de tu país. ¿Cómo fue esa experiencia? Ya la habías vivido sub-17, pero ahora más grande la procesaste Sí, pero distinto. nada que ver. O sea, sub-17 con esto, nada que ver. No, nada. Nada. O sea, contexto, escenario, nada. Yo no sabía cómo iba a reaccionar porque era la primera experiencia que viví así de estadio lleno, de representar al país en mi país. Claro. Y creo que lo llevé de la mejor manera. Sin embargo, el primer partido, si te pones a ver, entré un poco ahí nervioso. Me acuerdo que ¿El de Bolivia? el de Bolivia, sí El que nos 3-3, empatan qué 3-3 desgracia ese encima. partido. Claro, que vamos ganando, Bolivia con Sí. uno menos y nos empatan. Sí, sí, Entonces, sí. bueno. Me ayudó mucho Nevio, que por cierto le mando un gran abrazo si llega a escuchar esto. Hice muy buena relación con él porque era el que me mostraba los cortes de lo que podía hacer. Y me acuerdo que después de ese partido Bolivia, me agarró y me dijo, mira, vamos a tener una charla como amigos. Y me dijo, me mostró los cortes y me dijo, ¿Quién te lo hizo? Nevio Merola, creo que es el apellido Ah, de él. ok, Era el el cuerpo técnico, analista el de analista Baliño. exacto, del Bocha. Sí. Agarró y me mostró todos los cortes. Hubo una jugada que me acuerdo que tenía para perfilar con izquierda y tirar el cambio para, no me acuerdo si era Matías que está en la banda izquierda. O sea, controlar de izquierda y ya Controlar de derecha, izquierda y ya, boom. darle continuidad a la circulación. Y lo que hice fue regresar y di el mal pase y terminó saqueando para Bolivia. Entonces me dice, mira, aquí eso es control y pase de una. Y después de ese partido, o sea, yo salí al campo y era control y pase, control y pase, control y pase. Y ya después de ahí fue lo que hice en el torneo. Pues tú me veías y eso era control y cambio de banda para David. O sea, se para tradujo Matías. en la sencillez y efectividad que se alabó de tu Claro, juego en este caso. exacto. Ese pequeño concepto. Exacto. Wow. A partir de ahí, ¿qué cosas ocurrieron? Porque estamos hablando del Prolímpico como tu gran vitrina
Y a partir de ahí, ¿qué fue con tu carrera? ¿Cómo evolucionó? El preolímpico fue en febrero y claro, en febrero obviamente los mercados de fichaje estaban cerrados. Yo regreso a Navalcarnero, regresé jugando bien, o sea, regresé a un nivel alto de confianza. El equipo en ese momento estábamos peleando el descenso y al final en la última jornada terminamos salvando la categoría. Aparte hacíamos un fútbol, o sea, como el caso... ¿Y ya jugabas? Ya... Sí, jugaba. De hecho, llegué a jugar partidos de media punta. Ah, mira. Porque engancha. jugábamos 4-2-3-1 y el extremo, normalmente teníamos un extremo por derecha que era zurdo, que era el que se metía al medio. Entonces, ¿qué hacíamos? Línea de 4 normal, los dos mediocentros, uno de los extremos se metía con el otro media punta y hacíamos como un 4-2-2-2, ¿sabes? Ajá, Ok. sí. Entonces, el O sea, extremo... tenía mucho juego interior ustedes. Mucho. Acumulábamos mucha gente por el medio. Y el extremo que no se metía al medio, lo que hacía era subir líneas. Entonces, los que subían eran los laterales y al final jugamos como con dos delanteros. Ese partido, Guti, que era el extremo que solía meterse al medio, creo que estaba lesionado o expulsado, no me acuerdo. Y el míster agarra y me mete a mí para que haga ese rol, pero por izquierda. O sea, partiendo de izquierda, metiéndome Para al medio. tener tu perfil. Exacto. Y ese día jugué bárbaro. O sea, increíble. De hecho, la jugada del gol inicia con un balón que me filtran y yo con el control ya me saco a dos, juego con otro compañero, abre banda, tira en el centro y gol de Agus el 9. Qué increíble como jugadas simbólicas, cualquiera las recuerda, ¿no? O sea, tú en 10 Sí, años sí, te vas a claro, volver a claro, preguntar claro. esto y vas a volver a Claro, recordar pues esa encima jugada. fue en el campo del Talavera, el equipo que ha jugado contra el Madrid ahora, que el Talavera era un equipo, lo que pasa es que se desarmó, pero creo que terminó líder en la primera vuelta. Y era un equipo hecho para subir o por lo menos para entrar en playoff. Y ustedes con la necesidad de salvar la Y categoría. nosotros era ganar o ganar. O sea, Sí. si empatábamos no nos salvamos. Wow. De visitante además en Los Prados, que es un campo bonito. Y ese día jugamos, o sea, todos inspirados. Le salió todo. Nos salió todo. En la línea de lo que pregunta Hernán, ¿sí generó un efecto en tu equipo el buen preolímpico que hiciste? O sea, allá se valoró, allá estaban al tanto de lo que habías hecho. O sea, ¿notaste una diferencia? No. O sea, obviamente ellos estaban contentos y cuando llegué me trataron súper bien. Me preguntaron cómo había sido. Tenía muchos compañeros que seguían los partidos, pero había mucha gente que desconocía, o sea, sobre todo los aficionados, no sabían ni a dónde me había ido. Nada, ¿sabes? ni idea. Nada, cero. Entonces, a nivel interno, grupal, sí. Lógicamente sí, pero era como que, bueno, o sea, perfecto, te fue muy bien, te felicito tal, pero ahora hay que sacar el equipo del descenso. El técnico Era cambiar inclusive chip. era muy Sí, pragmático. claro, sí, era sí, cambiar chip rápido. sí. Después, para ir saltando también, llegas al Deportivo La Guaira. ¿Cómo se hace llegar al Deportivo La Guaira? Y yo siento que lo que había faltado antes era la continuidad, porque tú con continuidad has mostrado Sí. un crecimiento y una evolución importante. Ahí voy a retroceder un poco en el tiempo. Termina esa temporada con Navalcarnero. Y te acuerdas que te había dicho que cuando uno sale de juvenil tienes 4 años de sub-23. Ajá. El tema de las fichas, tal. Ujú. Ahí es cuando yo voy al Tenerife. A mí me queda mi último año en sub-23. O sea, mi último año, digamos, para tener ficha filial y poder jugar con el primer equipo. Claro. Porque si iba para el primer equipo, me tenía que hacer contrato de primer equipo y en ese momento el Tenerife está en segunda división, entonces ya es un mínimo que tienes que cobrar. O sea, la contratación entonces, entiendo, es más amigable aprovechando este último año porque podías tener ficha de filial. La idea era tener ficha filial, pero ganarme la dinámica con el primer equipo y Claro. debutar, meterme pues. en el primer equipo. O sea, ibas a Exacto. estar en principio en Tenerife B. Exacto. Empieza la pretemporada más larga que yo he tenido. O sea, 2 meses de pretemporada, 17 partidos amistosos de pretemporada. Durísima, además. Salimos líquidos. O sea, ya llegamos a diciembre, O mitad sea, de no temporada. era ritmo, era lo que le sigue. No, pues. eso era preparación para la guerra. Pero, escucha, ¿no estás de acuerdo hoy en día? O sea, ¿te parece que fue excesiva? Me parece que fue excesivo, sí. Ah, mira. sí. O sea, se pueden Porque- equivocar también Pero en por Europa la con las no, cantidad cargas. yo no de digo que partidos o sea- por la cantidad de trabajo físico. Por la cantidad de partidos y 17 partidos, una mitad de vuelta, una temporada. Claro. O sea, Claro, sentiste prácticamente, la claro, carga arrancando. en diciembre, yo creo que no solo mental, sino físicamente. De eso me refiero, la carga de Claro. trabajo en las piernas. Tú llegas a diciembre, que es cuando se para la primera vuelta en las ligas europeas, y si sumas los 17 partidos de pretemporada con los 17 que jugaste de liga, ya tienes una temporada y Claro. te quedan
6 meses de temporada todavía, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí, coño, no sé, desde mi punto de vista como jugador. No, y todo esto con el respeto que merece el Exacto, que o sea, lo de haya hecho, planificado. no, el PF, Jorge, yo, que es un fenómeno. O sea, eso sí, fenómeno, y tremenda persona. Pero yo sentí que fue devastadora. Devastadora, muy duro. Aparte, claro, yo llego al Tenerife, llego con la ilusión, obviamente, en el cielo, porque yo dije, tengo que aprovechar mi último año sub-23 y tratar de, como sea, meterme en el primer equipo. Porque ya esto o sea, jugar segunda división en España, segunda división en España es una liga top. Dura, o sea, sí. es mejor que muchas otras primeras de Europa. Entonces yo decía, me va a abrir muchas puertas y bueno, ojalá ya meterme en el mundo del profesional, que es lo que necesito. Hago la pretemporada me fue bien. Sin embargo, no empecé jugando la liga. Y me acuerdo que en la segunda jornada de liga, con el filial, íbamos perdiendo 1-0 al descanso. El míster me mete y me dice, bueno, aquí tienes la oportunidad de salir titular. Me acuerdo perfecto de sus palabras. De aquí tienes la oportunidad de salir titular la semana que viene. O sea, te habló claro. Bueno, y ese día empatamos 1-1 con un gol de tiro libre mío al minuto 90. Imagínate. No, pero tiene un ángel falla, ¿viste? Y yo dije, nada, listo, ya para la tercera jornada, esa titularidad es mía, ya voy a empezar a tener ritmo, ya ahora sí no me saca nadie. Tercera jornada, suplente otra vez. Aparte, suplente. ¿No le dijiste al profe qué pasó? Suplente, y durante la semana, tú sabes que, bueno, hay entrenadores que durante la semana como que ya dan indicios de Paran quién el va a equipo, ser el claro. 11, por ejemplo, con balón parado y Con eso. algún trabajo táctico, sí. Aquí no pasó eso. Entonces, en mi cabeza yo llegué el domingo, porque encima daban la convocatoria y la alineación en el vestuario. O sea, teníamos que ir los 20 y tantos jugadores, todos vestidos, todos con uniforme. Y el que se quedaba fuera de la convocatoria, bueno, te jodiste. O sea, vas con Ibas tu a tu bolsa. grada, a tu uniforme de presentación, te quedas ahí Exacto, arriba. igualito. Y yo veo la hoja y yo buscando el 11, yo directamente el 11 titular. Agrandado. Y yo, falla. Yo, mierda. Mi primer pensamiento es, no estoy convocado. Porque yo dije, o juego o no estoy convocado. O sea, en mi cabeza no pasaba a ser suplente. Y bueno, puede ser, suplente. Entonces, bueno, ya ahí bloqueado. Bloqueado. Me acuerdo que entré al minuto 70 y pico contra el Guadalajara, justamente. Íbamos perdiendo 0-2. Entro yo y al entrar, o sea, llevamos como un minuto, 1-2. Y al final, 2-2. Y no ganamos porque, bueno, si el partido duraba 3 minutos más, lo dábamos vuelta. Y ahí como que entré en negación con el entrenador. Como que hubo una fractura ahí en la relación y entonces, bueno, fue complicado. La semana siguiente, ya ahí es cuando me marcó toda la temporada. Echaron al entrenador del primer equipo, Ok. a Oscar Cano, y traen a Pepe Mel, que Pepe Mel es el que hizo debutar a Pedri en Las Palmas. Sí, sí. Un tipo con con recorrido en el trayectoria. fútbol Sí, señor. español. Sí, señor. Aparte, un tipo que no le tiembla el pulso para meter un chamito. O sea, la igual mete uno de 16 que uno de 32. Y bueno, justo esa semana no había mediocentro del primer equipo. Estaban todos lesionados. Creo que había solo uno. Y me suben a mí y a Aaron Martín, que ahora está en el Mirandés. Y claro, el mensaje era, uno de los dos va a jugar y el otro va para el banquillo porque no hay más. Entonces yo dije, verga, esta semana tengo que apretar. Me subieron a entrenar con el primer equipo. Y dije, bueno, listo. Ya el fin pasado pasé mi arrechera, tal, esta es la oportunidad que estaba esperando. Bueno, llega el jueves y fuimos a hacer fútbol en el Heliodoro, en el estadio. Filial contra el primer equipo. Hacemos el primer bloque de 30 minutos, creo que fue. Yo jugué el segundo bloque y apenas empieza el segundo bloque, 1 minuto llevaba. Primer balón que toco, me dan el pase filtrado, yo estaba pegado a banda, controlo con la izquierda, o sea, me había ido con el control ya del tipo y me metí un patadón y me hice un esguince en el tobillo. No. Yo pensé que me había roto porque sonó como cuando agarras una pata de pollo y le haces así. Y listo, me fracturó el tobillo, me rompió, no sé. O sea, ahí se quebró todo. Al final fue un esguince, estuve como 2 meses y medio casi, de lesión. Y por supuesto, ya otra vez empezar el cuento de siempre, la rueda. Claro, pero esto es distinto a la vez anterior en la que la vez anterior te sentiste culpable. Claro. Aquí En fue esta era víctima algo que absoluta. escapó de tu control. Yo sabía la historia no terminaba bien porque aquí yo no tengo registro de que el señor haya debutado con el primer equipo. Entonces yo decía, esto de cuento no es bueno, obviamente. Claro. Entonces, bueno, llega la primera lesión ahí. Estuve 2 meses. Me vuelvo a incorporar con el equipo. Bueno, aparte, lo reconozco. Es bueno que lo diga también para que la gente no... O sea, para que sepan todo. Tuve un acto de indisciplina en el club, que creo que es la única vez que me ha pasado, porque unos amigos fueron a visitarme a Tenerife y fueron entre semanas, y eso era un jueves, me acuerdo.
Y al final Tenerife es una isla grande, pero todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quiénes son los jugadores del Tenerife. Entonces, bueno, yo salí con unos amigos el jueves. De hecho, salimos, o sea, ya el simple hecho de trasnocharse ya está mal. O sea, yo no lo justifico. Pero yo ese día, o sea, yo no tomo, no suelo tomar, salvo en ocasiones muy especiales o sea, por ejemplo, lo único que me gusta tomar es vino. Es el único alcohol que me gusta. De resto, si tomo es por, no sé, por meterme en la nota, pues. Y nos fuimos temprano a casa, pero claro, eso era en el sur de la isla y nosotros vivíamos en el norte. Y del sur al norte hay 1 hora de diferencia, o sea, 1 hora de trayecto. Entonces, claro, me trasnoché esa noche y tal, y al final se enteraron los entrenadores y no me apartaron, pero me castigaron por 1 semana de desconvocatoria y 300 euros de multa. Entonces, Wow, nada, rígido, ¿no? sí, ¿Tuviste la oportunidad de aparte- explicarte? No, yo asumí mi Ok. error. Que fue lo que fue y Ni ya. exacto, ni Y por pretendiste eso- hacerlo, ni Por eso lo pretendiste- digo, porque a lo mejor hay gente que dice, no, este chamo que hace todo bien. O sea, yo también he hecho cagadas. O sea, como todo Pues ser humano. normal, creo yo. Y también dio la casualidad que otros 3 compañeros también habían salido ese día, pero por su lado. Entonces, como que fue esos 3 más mi persona. Mm. Entonces, a los Y 4... los otros no eran mediocampistas como para No, no. compensar la vaina. Nada. Esos 4 y... O sea, 300 euros cada uno, bueno, te podrás imaginar. Hicimos un bote ahí que, bueno, casi hacemos una fiesta. 1.200 euros, claro. Tranquilito en un día. Entonces, bueno, esa semana desconvocado era contra el Getafe B, justamente, que en ese momento creo que íbamos ellos líderes o de segundos, algo así. Estábamos 3 equipos, Guadalajara, Getafe B y nosotros. La primera vuelta fue, o sea, esos 3 equipos fuimos el podio. Pues. Y era partido decisivo. Y me acuerdo que el entrenador, o sea, firme con su decisión, desconvocado a los 4, por encima de los 4, los otros 3 venían siendo titular y yo, que no había sido titular, pero tipo... Estaba cerca. Y tenía, no voy a decir peso en el equipo, pero tenía bastante estima. Pues, o sea, el mismo entrenador me dijo, tú en lo Eso que te fue- pongas bien vas a jugar. Era bien Exacto, valorado, justo pues. después, Estaba bien valorado. justo después de tu lesión. Justo después de la lesión del tobillo. Claro, Bueno, sí, estás bien valorado. No estabas jugando por la lesión, no por otra cosa. exacto. Claro. Desconvocado esa semana, bueno, llega la siguiente semana y llega el lunes, que el lunes es, bueno, compensatorio. Los que no jugaron hacen un poco más de carga y los que Ujú. jugaron, regenerativo. Y haciendo el compensatorio, estábamos jugando doble área, voy a tapar un centro lateral y levanto la pierna derecha y tiro en el centro lateral raso y me pega justo en el de apoyo. No sé si vieron la jugada de Ángel Correa ahorita en México, que le partió el tobillo a... Sí ¿La lo viste? vi, sí lo vi. Así, claro, yo Lo no, me partí, criticaron un montón, sí. yo no me partí el tobillo, pero me hice otro 15 en el otro pie, Hermano. con 1 semana de diferencia. Y otro mes y medio más de baja. Entonces ya ahí tenía casi 4 meses de inactividad, pues. Cuando regresó otra vez, por supuesto, ya el primer equipo ya ni lo olía. O sea, ya no sabía nada del primer equipo. Me recupero del tobillo y otra vez, un lunes, compensatorio, tal, no sé qué, era mi primera semana de entrenamientos ya con el equipo como tal. O sea, había ido poco a poco, pero ya esa semana empezaba como uno más. Con la O sea, desde dinámica el lunes, completa, exacto. sí. No trabajo diferenciado ni nada. Termina el entrenamiento, aguanté bien el entreno, súper bien, bien de sensaciones, tal, buena energía. Y justo como semanas antes, en Tenerife estaban haciendo algo que era como una especie de tecnificación. Entonces, a veces tocaban los mediocentros, a veces tocaban los extremos, a veces los laterales. Y justo ese día tocaban los mediocentros. Y haciendo un trabajo de perfiles, de esto específico, te desmarcas, control y pase. Tenía que dar el pase a una portería y cuando voy a dar el pase a una portería, siento un pinchazo aquí en el cuádriceps, pero, o sea, como si me hubiesen hecho así el músculo. Qué mala suerte. ¡Pum! Aparte, sin demasiada intensidad el movimiento, supongo yo. Nada, haciendo un ejercicio, los típicos ejercicios De de perfiles y calentamiento, que te controles, sí. perfilas, controles y pasas. Haciendo eso me rompí el cuádriceps. Escucha, ¿cómo están esos tobillos ahora? ¿Cómo No, está no, ya esa, estoy esa inestabilidad? 100% recuperado. ¿No te quedó residual No, la no. inestabilidad? No, porque hice mucho trabajo de... Bueno, hago mucho trabajo. Por eso son mis 40 minutos de... Claro. Ya de iba a movilidad. llegar ahí. No se me olvidó que dijiste 40 minutos. Me pareció muy temprano en el episodio para entrar tan profundo en el tema. Pero Es que yo todo te iba a tiene- preguntar, sí, sí, sí. ya te iba a decir. Es que haces yoga 40 minutos, pero ya entiendo. Claro. Y te venda siempre, me imagino. No, Ojo. no me gusta jugar vendado. Es- Nada. Es Nada. incómodo. Me es incómodo y es como una lucha conmigo mismo. Porque, bueno, obviamente los profesionales en esto sabrán más que yo,
pero se supone que tu cuerpo está adaptado para recibir esas cargas y tú tienes que fortalecer eso de manera... O sea, el vendaje te ayuda a no doblar, pero te crea como que dependencia, digámoslo así. Entonces, el día que no estás vendado, te sientes que te baila todo. O sea, te lo debilita como cuando te pones yeso, supongo yo. Exacto. Te protege, pero Claro, te protege, atrofia pero la articulación. te atrofia, exactamente. Entonces, se supone que tú deberías fortalecer tu cuerpo para que este soporte esas cargas, esa estabilidad. Y el miedo, Carlos, al girar, al sentir que en cualquier No, ya momento... ¿Cómo te dice eso? Porque Ya no tengo miedo. Los primeros días sí, los primeros días casi que veía el balón, o sea, yo iba conduciendo el balón, pero también iba donde iba pisando. Pero ya... Y además dije, aquí mira, hay otra realidad y no quiero que suene de chimbo, ¿no? Pero los campos aquí no son iguales que en, Claro. que en España. O sea, que hay una dificultad agregada. sí. Porque un campo en mal estado... Pero bueno, creo que al final, o sea, el futbolista entiende que son gajes del oficio. O sea, así como puede ser, no sé, una torcedura de tobillo, te rompiste la cabeza en un duelo, o se te salió el hombro. Por ejemplo, Dani Olmo hace un gol y en la caída se le sale el hombro. Sí, Y claro. un mes de baja. Un infortunio. O sea, Ahora, salida... son cosas que pasan. ¿Cuál fue el proceso mental para decidir venir a La Guaira? ¿Es en función de que tal vez tenías poco protagonismo? ¿Lo ves como un relanzamiento de tu carrera? O sea, ¿cuál es la teoría detrás de ese movimiento? Bueno, ahí toma mucho peso mi papá, Ujú. porque fue el que me dijo, socio, vente para Venezuela. Así tal cual como te lo estoy diciendo yo. Vente para Venezuela, aquí vas a estar bien, o sea, vas a estar cerca de mí, cerca de la familia. Aquí vas a estar con tu gente que te conoce, que te ha visto crecer, que te ha ayudado a formarte. Y llegaste con un nombre porque venías de representar a Venezuela en el Preolímpico. Sí, exacto. Y me dijo, aquí hay gente que te quiere, que te apoya, tienes muy buen apoyo de la gente. Y es una liga que te va a venir bien, me dijo. Entonces, claro, cuando él me lo dice, yo no quería, o sea, sinceramente yo no quería regresar porque al final, 6 años jugando fuera, yo quería seguir formándome en Europa, pero claro, yo decía, ya se me habían acabado los 4 años en sub-23 y ya lo que me tocaba era A pedal, claro. A pedal, o ser sea, uno más en cualquier equipo. es hacer uno Sí. más en cualquier equipo. Encima, mudarme otra vez, porque obviamente en Tenerife no iba a seguir, y Tenerife es una isla. De hecho, está a 3 horas en avión de España. O sea, de la España Sí, territorial. claro. Y entonces dije, bueno, mudarme otra vez, vivir solo, tal. Otra vez en este ciclo de lo que es el mundo del fútbol modesto, digámoslo así. Que, ojo, no digo que sea malo, porque hay muchísimos jugadores de No le talento quitas que valor, salen de claro. ahí, pero es complicado. Es muy complicado, entonces al principio no le hice caso a las palabras de mi papá, pero después fui pensándolo día tras día y dije, sí, definitivamente eso es lo mejor que puedo hacer. Y agarré y hablé con mis agentes y les dije, mira, no me busquen nada aquí porque yo me voy para Venezuela. No, pero espérate que la temporada no ha terminado, porque eso fue, Tus agentes son... Españoles. Españoles. sí. Eso fue en mayo, más o menos, terminamos la temporada nosotros y el mercado abre en junio. Claro. Entonces, El clásico europeo, el mercado de Exacto. verano, sí. y las temporadas, bueno, obviamente los equipos que se meten en playoff o los que pelean el descenso, lo que sea, hay temporadas que duran un poco más. O sea, hay equipos que no han... A lo mejor ya tú saliste de vacaciones y hay equipos que siguen en temporada. Entonces me dijo, bueno, espérate que terminen los playoffs, tal, no sé qué. Yo le digo, no. O sea, es que no te estoy pidiendo permiso ni nada. Te estoy diciendo que me voy para Venezuela. O sea, no me busques nada, no gastes tiempo buscándome nada porque yo me voy para Venezuela. Claro, ya había cambiado de chip por completo y ya me había metido en el cuento que Venezuela era lo mejor que me iba a pasar. Y ahora posterior y después de un torneo clausura en el que metes 3 goles, tengo 3 aquí goles, 3 sí. goles, 3 2 goles, 2 asistencias. ¿Cuál es el balance? Ya estaba en ese momento las 2 preguntas en conjunto. Ya, ¿cómo llegó la oferta de La Guaira? ¿Te la consiguieron ellos? ¿Fue a través de tu papá? Tal vez con gente que No, conoce. a través de mi papá. Ok. Nosotros, bueno, yo había trabajado toda la vida con Alexis Jordán. Ujú. Estuvo conmigo en la academia, o sea, en Puerto Cabello. Con Mariano. Mariano había sido mi entrenador en Carabobo. Yo había estado con Tolizano en el 2023 cuando fuimos a hacer la pretemporada en Navalcarnero. Ujú. Que yo vine de vacaciones, que fue cuando lo de mi papá, tal. Claro, lo de tu papá. Yo, cuando vine aquí a Venezuela, le pedí el favor a Tolizano, bueno, a Mariano, que era el que conocíamos en ese momento, para entrenar con ellos para mantenerme activo. Y yo entrené todo ese mes con Puerto Cabello. En ese momento estaba Tolizano en Puerto Cabello. Mm. Y ahí fue que lo conocí. De hecho, Tolizano quería que me quedara, pero yo le dije, bueno, profe, tengo Claro. contrato allá, mi idea es seguir jugando allá, formarme allá, y entonces, bueno.
se tomó esa decisión. 6 meses en el fútbol, entonces ya aquí no hay sub-23 que valga, no hay ninguna No, normativa no, que te nada. proteja, vamos a decirlo así. Lo que te ayuda es tu reputación, como bien dice Hernán, porque si en algún lugar se va a reconocer y enaltecer el preolímpico que hiciste es acá, evidentemente. ¿Qué tal este semestre en La Guaira? No tengo... Cualquier palabra que te diga se queda corta. O sea, creo que de las mejores cosas que he vivido, tanto a nivel personal, porque el estar cerca de mi familia me motiva muchísimo, y a nivel deportivo, bueno, obviamente ese era el plan más o menos que buscábamos, ¿no? De tener ritmo otra vez, tener esa continuidad, de, bueno, de estar cerca del radar de la selección. Pues mi papá me dijo, si te vienes aquí por lo menos vas a estar en radar, o sea, por lo menos te van a ir a ver, porque esto se lo pasan viendo partidos aquí, ya después si te llaman o no, bueno, mala leche, pero por lo menos vas a estar otra vez en el radar. Mm. Y entonces como fue el plan más o menos que teníamos pensado, ver que salió a la perfección, o sea, lo vemos hoy en día y, verga, o sea, pudo, porque salió así, pero pudo no haber sido Bueno, así. es una apuesta. Fue lo que fue. Como todo en la vida, como todo en la vida, claro. Exactamente. Para lo bueno y para lo malo. Fue lo que fue y se ha llamado a la selección, a la mayor. En esos partidos amistosos de Osvaldo Vizcarrondo. Sí. ¿Cómo Bueno, fue? primero la de la Argentina, que Ajá. lamentablemente Claro, exacto. fue la que nos terminamos quedando fuera. Pero aún así fue un sueño para mí. O sea, Pero te todo llamaba Bocha Batista para el partido contra Argentina y Colombia. Sí. Sí. El hecho Yo pensé de- que ibas a entrar en Buenos Aires. Entró Iriarte primero, tú Sí, lo recordarás mejor mira, que yo, porque claro, es la claro, misma claro. posición. Yo lo hablaba con mi papá y bueno, decíamos, mira, está la posibilidad, porque al final estaba el Brujo sancionado. Por eso te digo, Tomás yo pensé que ibas a apercibido. jugar. O sea, habían oportunidades y dije, bueno, si se da, En Buenos Bienvenido Aires sea. contra Argentina, qué barbaridad. sí. Pero bueno, al final no se dio. Terminó pasando, bueno, las cosas del fútbol. En un mes, o sea, pasé de lo malo a lo bueno, Ujú. porque tuve la oportunidad de ir otra vez con la de Vizcarrondo y debutar justamente contra Argentina. Es verdad, los 12 minutos que hasta ahora tienes, Sí. ¿no? Tú estuviste en esa convocatoria del 9 de septiembre y tuviste de repente jugadores con más experiencia que tú pasaron por ese duelo. Ojo, el duelo era de todos, pero creo que en el caso de ellos pudo ser más acentuado por la cantidad de partidos o episodios De han vivido energía con la involucrada, selección, claro. Sí. ¿Cómo lo viste ese día y cómo lo ves ahora? Como te había dicho antes, yo creo que todo pasa por algo y no hay mal que por bien no venga. Al final, es como tú dices, eso fue un duelo. O sea, yo estuve una semana, después de eso yo estuve una semana, voy a ser completamente sincero, con diarrea y fiebre. Descompensado, somatizando. No quiero hacer esta similitud, pero lo más cercano a un duelo que he tenido. Mm. Entonces fue duro, fue muy duro. Pero porque uno lo vive como hincha también. Y yo creo que a veces es mi problema, que como me gusta mucho el fútbol, yo a veces me olvido de que soy futbolista. Y lo veo desde la perspectiva de un hincha como tal. Pero es que, perdón que te interrumpa, Carlos, yo no estoy tan de acuerdo, pero para que no seas tan duro contigo mismo, no es lo mismo, creo yo, que te lamentes porque perdió la categoría Navalcarnero o Tenerife NB no ascendió a la siguiente categoría que le tocaba a la selección de tu país. O sea, te unen a ese equipo Claro. muchas más cosas que a tu club. Estamos hablando de tu gentilicio, del país en donde naciste. Además, un objetivo primerizo, nunca antes, o sea, a mí me parece normal que te importe más. Sí, o sea, normal es, pero es lo que te digo, que creo que me perjudica más. Emocionalmente. Sí, Bueno, claro. porque es diferente, es como si fuese dos personas diferentes. Entonces es como que no, bueno, ahora soy el futbolista de la selección, Sí. pero salgo de ahí y soy el hincha de la selección. Mm. Mira, me imagino que de repente en ese tema del duelo puede surgir para ti un pensamiento en el que digas, yo puedo tener la oportunidad de hacerlo a futuro. O sea, porque de repente tú ves jugadores allí que estaban pasando por ese duelo y dices, oye, te duele más el saber que ellos no van a poder quizás estar en una próxima vez, pero de repente tú sí, por tu edad, porque estás, digamos, comenzando un proceso de selección mayor. ¿Lo llegaste a ver así en algún momento? Sí, de hecho, justamente ese fue mi pensamiento, lo que te decía ahora, que no hay mal que por bien no venga. Mm. Al final se cierra una puerta y se abre una ventana. O sea,
hay que pasar página, no se nos dio el Mundial 2026, pero enseguida ya tenemos que cambiar la mentalidad para el del 30. Claro. Entonces, uno lo analiza y bueno, el del 30 llegó a tener 28 años, que es cuando un futbolista alcanza Su pico. o empieza a alcanzar su pico más alto de madurez y de su prime, por decirlo así, que está de moda ese término. Creo que teóricamente hay Sí, información está que respalda está eso. estudiado Los que 29 de los años. 28 hasta los 32, Sí, es más la- o menos. es Es el el- proceso donde los futbolistas suelen alcanzar su tope. No vamos a poner a Messi ni a Ronaldo, pero Obvio, los obvio. futbolistas normales, los seres humanos normales, alcanzan su tope ahí en esas edades. Sí. ¿Sabes qué? Hay algo que me choca un poco, o sea, a nivel de lo que cuentas. Nos dices que cuando el primer módulo de la Sub-23 te enteraste fue con la convocatoria, la publicación. Y luego, por otra parte, tu papá te argumenta con cierto grado de razón que estando acá estás un poquito más en el radar. Entonces, sin que esto sea una crítica, ni mucho menos, ¿no? Pero te pregunto simplemente, ¿cómo ha sido entonces tu relación en general con el departamento de scouting de la federación? O sea, ¿cómo ellos le han hecho seguimiento a tu carrera, sobre todo cuando estabas afuera? Aquí en La Guaira es mucho más fácil. Bueno, a través de Luis Ángel. ¿Ok? Luis Ángel, bueno, yo lo conozco hace mucho. Él había trabajado en La Guaira en categorías menores y él me conoce desde que soy un chamito. Y bueno, creo que él fue el que apostó por mí. De hecho, él me lo dijo. Me dijo, yo me tuve que pelear con mucha gente para que a ti te llamaran. Porque en la cabeza de nadie estaba convocar a un chamo que jugaba cuarta edición de España. Claro. Y yo dije, tienes que llamarlo, tienes que llamarlo, tienes que llamarlo. Y al final, bueno, él me agradeció a mí por no dejarlo morir y yo le agradezco a él por la oportunidad que... Pero él que sí me- veía tus partidos allá, te escribía, te Me llamaba. imagino... No me escribía, pero me imagino que me tenía un seguimiento y él fue el que apostó por mí. Mm. O sea, él fue el que dijo, tienen que llamar a este chamo, tienen que llamar a este chamo, tienen que ¿Sabes llamar a este qué? chamo. Aquí en Venezuela, normalmente cuando los jugadores dan un salto al exterior, salvo que sean las primeras ligas, no ven con buenos ojos esas Sí. experiencias en segunda división del fútbol español. Le pasó a Aramburu, le ha pasado a varios futbolistas. y Claro, entonces, la de Aramburu es parecida a la de él, porque ni siquiera era la segunda, era el Real Unión que estaba por ahí, Sí, por primera primera ref. ref. Ajá. O no entonces me acuerdo si era la antigua segunda vez. Ujú. pero ¿qué nivel, o sea, tú que has vivido en esas ligas, qué nivel tú puedes resumir o qué nivel tú puedes decirnos que tienen cada una de esas ligas? No, escúchame, en esas ligas, o sea, el nivel es altísimo. Por ejemplo, en segunda ref y en primera ref, claro, son ligas no profesionales, entonces a lo mejor hoy juegas, ponte, el Depor estuvo 3 años, si no me equivoco, en primera ref. Y Mm. estuvo uno que casi baja a segunda, Sí. el Depor. Que estamos hablando de un equipo que es Que juega en campeón de Ri- España. Juega en Riazor. Un equipo, en España, ¿cuántos campeones de liga han habido? 8, más o menos. Sí. El Depor está entre ellos. Un equipo que ha sido campeón de España a punto de bajar a segunda ref. Entonces, a lo mejor te toca una semana jugar en Riazor y a la siguiente te toca jugar en un campo municipal de césped artificial, quemado. Entonces, ese es como el contraste. Pero en cuanto a nivel técnico, son ligas muy altas. O sea, Y muy intensas, ¿no? Me imagino la muy intensidad. intensas. O sea, gente que corre mucho físicamente también son ligas muy físicas. Y sobre todo porque hay muchos jugadores que a lo mejor dieron ese pasito de asomarse en el fútbol profesional y por lo que sea no se pudieron mantener y están jugando ahí. Pero tienen el talento todavía. Y hay como un mito, corrígeme si me equivoco, yo lo he escuchado mucho, que por ejemplo cuando se compara segunda con primera en cualquier país, se habla de que en primera te dejan jugar más, o sea, te presionan menos. Sí. Y de repente en segunda es una vorágine, o sea, te van No, a no, morder escucha. todo el tiempo. La segunda de España, bueno, la de Inglaterra también es muy jodida, pero Sí. la segunda de España, bueno, le dicen la liga hipertensiones. Porque Hypermotion, claro, Hypermotion es Claro, el patrocinador, el pero la gente patrocinador. le dice la liga hipertensiones. Porque eso es un candelero, hermano. O sea, yo Sí. nunca había visto algo así. Un candelero, pero Y además desciende un gentío, descienden 4, me parece. descienden 4, suben 2 directos y se matan 4 en El playoff. playoff, sí. Tercero cosas- contra sexto y cuarto contra quinto. ¿Qué cosas de allá te sirven aquí? ¿Te han servido aquí? De esas ligas, Sí, de todo de tu paso para Europa. bueno, yo creo que lo que más resalto es la madurez. O sea, la madurez de aprender a adaptarme a cada situación que me ha tocado vivir y de sobreponerme a ello, ¿no? O sea, de ver las cosas siempre desde el lado positivo, desde la oportunidad y no desde la negatividad. Y, bueno, aparte, todos los amigos que he hecho allá, o sea, he conocido gente maravillosa y de verdad que no cambiaría, claro, hoy porque las cosas han salido bien y espero que con el favor de Dios sigan saliendo bien,
pero no cambiaría nada de lo que he vivido, tanto lo bueno como lo malo, porque es lo que me ha hecho ser la persona que soy hoy. Carlos, tienes por ahora poco tiempo en la Liga Fútbol y asumiendo que eso fuese así, no sé si esto, y obviamos la pregunta si contractualmente te meten un rollo, ¿no? Pero si en enero saliera alguna posibilidad de volver a relanzar tu carrera, me refiero a Europa, ¿evaluarías una posibilidad de esas características o quieres cumplir el año acá o cumplir contrato? ¿Qué tienes en mente? Bueno, lógicamente, o sea, tarde o temprano me gustaría salir, Ujú. porque me gustaría dar un paso más en mi carrera. Obviamente mi sueño siempre ha sido Europa, pero por el tema de los formatos de las ligas en Europa en este mercado está llegando a mitad de temporada. O sea, va a empezar el mercado invernal y van por la mitad de la liga, cuando aquí vamos a terminar la liga, o ya se terminó, y vamos a empezar la siguiente. Entonces, Es un mercado complicado. creo Sí. que en estos momentos el mercado Europa sí está complicado, sobre todo porque sería llegar a un club que ya tiene 6 meses de liga más un mes de pretemporada, y sería ganarte el sitio desde cero, sería entrar en una rueda que ya está en movimiento. Pero sí, evidentemente me gustaría, si llega una oportunidad fuera en la que consideremos que es lo mejor para mí, analizarla, estudiarla bien, y si es lo mejor tanto para el club como para mi persona como carrera, tomar una decisión. Pues. El club transparentemente está abierto a esa posibilidad, Sí, me sí, sí, imagino o sea, yo. Ellos están al tanto de que probablemente esté lógicamente poco les tiempo. interesa Claro, lo les que pase. interesa, pero es lo real. Probablemente esté poco claro. tiempo aquí. La Guaira se ha caracterizado los últimos años por eso. Claro. Creo que ha sido el equipo que, bueno, o uno de los equipos que más ha vendido jugadores al exterior en Bueno, los últimos claro, con años. Kervin Andrade, en la Madrid Tuti, sale en cualquier momento. Riasco cuando salió a Sí. Filadelfia salió de la Guaira, Giovanni Bolívar, John Aramburu. O sea, es la estructura o la filosofía que tiene el club. No, y Eso bueno, eso no es un secreto creo para que nadie. hoy por tu el perfil. fútbol- No, el y fútbol por tu tiene la misma- perfil. Es como si aquí habláramos que no creo que la Guaira pretenda o crea que Jordan Osorio se va a quedar 3 años en la Guaira. Probablemente va a salir Claro, pronto. Es y lo creo que natural, es lo natural del fútbol Exacto. venezolano. salvando las distancias, tu caso es parecido. Ahora, usando tu término, ¿te sientes en la rueda de vino tinto? Sí, sinceramente sí, porque es lo que te digo, tengo que mentalizarme que así es, porque muchas veces como que no soy consciente de lo que estoy viviendo, pero creo que tengo que ya mentalizarme de esa manera. Y claro, el tema de la selección es que influye mucho el momento en que estés. O sea, a lo mejor una lesión te puede apartar un Tu tiempo. actualidad. Exacto. Pero, obviamente, ya mentalmente tengo que considerarme jugador de la selección. Por lo que hago, o sea, mi trabajo diario, mejorar cada día, Claro, en tu autoestándar. cuidar mi entorno, las cosas que hago por fuera. Sí. O sea, ya no es lo que nos dicen. O sea, ya eres un jugador de selección. Ya no eres Carlos Falla, sino que, o sea, representas a un grupo, representas a un país, ¿sabes? Sí, ahora, sé que sería juez y parte en esta pregunta y no la voy a hacer de esa manera porque he escuchado tal vez a otros que se les pregunta, bueno, ¿quién crees tú que tenga que ser el técnico? De verdad que no voy por ahí. Simplemente, si puedes describirnos tu experiencia durante el interinato con Osvaldo Vizcarrondo, qué sensaciones te dejó aisladamente, ¿no? De verdad, no, esto no tiene un enfoque de quién crees tú que tiene que ser el técnico, no va por ahí, pero ¿qué te pareció esa experiencia? No, súper buena. De verdad que la idea de trabajo, la metodología que llevaron a cabo, me gustó mucho porque es muy parecida a lo que se trabaja en Europa. Sobre Ok. todo, bueno, Osvaldo, de hecho, tiene muchos términos, nosotros los comentábamos, por ejemplo, con Varela, que tiene muchos términos, yo que lo vivía ya en primera persona, de Europa, pues, de palabras que tú dices, que a lo mejor aquí le dice una cosa y ya se dice diferente. Y el grupo de trabajo, o sea, el ambiente que se vivió ahí en esos 2 módulos, increíble. O sea, pues claro, todos asumimos con humildad el golpe que habíamos recibido y todos nos pusimos el mono de trabajo y es como que, mira, venimos de quedar fuera de un mundial y esto hay que darle vuelta, pues. O sea, Claro. hay que empezar de cero, hay que hacer las cosas bien y hacer lo mejor para la selección. Más pues. allá de la palabra del entrenador o del cuerpo técnico, ¿qué jugador, digamos que también habló de eso, ¿no? De ese cambio de mentalidad y el ir hacia adelante? O sea, ¿quiénes emergieron como líderes para hablar en positivo? Bueno, lógicamente, Nahuel, que estuvo todo el proceso Claro, pasado. con Cristian también. Y me imagino. aparte,
por ejemplo, el primer módulo era uno de los mayores. Pues el primer módulo éramos todos chamitos. Entonces se tomó ese liderazgo, Cristian también, Cristian, perdón, Contreras. José Contreras. José Contreras, no sé por qué me confundí. José, sí. José también, desde su experiencia, su madurez, como que hablándole al grupo. Pero, sin embargo, o sea, todos como que nos integramos súper bien y desde el buen rollo, o sea, desde la buena dinámica, el buen ambiente, como que todos liderábamos, ¿me entiendes? O sea, no había una figura en específico, sino que todo el grupo, o sea, las entradas en calor, por ejemplo, me acuerdo que hacíamos dinámicas así grupales y siempre veía sonrisas, o sea, gente que no había compartido nunca en su vida y de repente estábamos todos juntos. Algo que me llamó mucho la atención es que, por lo menos en el primer módulo, la mesa, o sea, donde comíamos era así como un rectángulo, pues. Y entonces, por ejemplo, tú veías a Rap, que no hablaba español, entonces Claro. un lado aquí hablaban en inglés, estaba Caraballo también, el chamito de la sub-17 que Claro, estaba con Juan, el Gustavo, portero. Gustavo Caraballo, claro. Gustavo Caraballo, pero... Con el portero del Orlando City ese, también, sí. Entonces estaban los dos, entonces cuando El que hablaban... hizo sparring con Brasil. Ese, Él, sí. cuando estaban entre ellos, hablaban en inglés, pero de repente si hablabas, o sea, si hablabas ahí normal, hablabas español, entonces era como un mix cultural ahí, pues. En las Claro. Naciones Unidas ahí. Exacto. Escucha, que va a ser... Bueno, Teo habla españoleto, pues. Claro, porque Entonces, nació en eso- Barcelona. claro, además. Eso va a claro. pasar. Eso va a Entonces, como, o sea, por un lado es bonito como que ver que todos nos unimos para representar al país y es llamativo, pues. Sí. Escuchándote hablar y para ir cerrando, sabes que en dinámicas grupales, yo lo viví a nivel semiprofesional, hay jugadores que se sienten cómodos siendo parte del grupo y hay otros que de forma innata sienten la necesidad de liderar, e incluso la responsabilidad. Y yo creo percibir eso en ti. Tal vez por edad tú no te lo autoplantees o en las dinámicas de club al menos no estés, o puede que sí, desconozco, entre los capitanes, pero tú sientes que ese rol te va a llegar en tu carrera, sientes esa necesidad de decir, yo desde el ejemplo probablemente me toque liderar, ser capitán, ser mentor de otra generación que venga por debajo de mí. ¿Cómo te autopercibes en ese sentido? Yo creo que sí, pero no porque es algo que quiera, sino porque es algo natural. O sea, yo lo Por tu siento forma natural. de ser. Y sobre todo por lo que me transmiten los compañeros. Ok. Porque yo tengo compañeros que me dicen, no, tú hablas muy bien, no sé qué. El viejo prematuro. Ajá, o sea, tú eres un abuelo. Hay Ajá. mucha gente que me dice que soy un abuelo. Entonces, bueno, a veces me gusta como que expresarme. O sea, yo no soy de hablar mucho, ni tampoco, por ejemplo, ahí en La Guaira no suelo hablar. Pero cuando tengo que hablar, hablo, o sea, cordialmente, de la mejor manera. Y en el campo sí me gusta hablar, me gusta, o sea, ordenar. Comunicarte, pues. Comunicarme, exacto. Pero Más que luego hablar es comunicarte, exacto. fuera del campo no suelo tener, nunca me ha tocado tener un rol así como de capitán, de líder, ¿sabes? Sí. Pero sí hay mucha gente que me lo dice. Internamente te dio otro estatus, debutar con la selección, no desde el ego. Tal vez no es que tú digas, sí, me agrandé, no. Sino hay una sensación distinta, hay un estímulo, un respeto distinto del grupo. Subes jerárquicamente Sí, porque ya jugaste 12 claro. minutos con la selección. Sí, lógicamente, tanto dentro del grupo como que tú sientes que te empiezan a respetar un poco más. Y me he dado cuenta que fuera del campo también. Porque, por ejemplo, sin irnos muy lejos, ayer estaba haciendo mercado en el río de Cerro Verde. Y El gigantesco ese, el del el mirador. gigantesco, sí. A mi novia y a mí nos encanta porque tiene el bonsái este con la terraza. Ajá, la terraza. Ah, el mirador, increíble. sí. Y bueno, me imagino que era uno de los supervisores o realmente desconozco quién era, pero terminé de pagar y me dice, Falla, bienvenido a Río. Y yo, coño, Te reconocí. ¿sabes? Es como, o sea, parece insignificante, pero... ¿No te había pasado? No, bueno, sí, en el mango bajito del Millennium. Ah, mira, Claro, pero haces compras estratégicas. Pero escucha, bienvenido a todos esos clientes de juego. Sí, Pero sí. escucha, me parece bonito. ¿Cómo se llama tu novia? Romina. Romina. O sea, se nota que... Romina lo guía bien. Que Romina es la que pone el orden en el Google Maps. Escucha, me parece bonito porque todavía las recuerdas, me explico. Todavía claro, las cuentas. claro, claro. Va a llegar un momento, ojalá, y te lo deseo, Claro. en donde, y sé que lo vas a procesar bien, en donde para ti va a ser tan habitual que ya no me vas a decir el río, el mango, sino que Claro. bueno, sí, me paran en la calle ocasionalmente. Y serán tantas que serán incontables, pero lo estás empezando a Sí. vivir. Es bonito eso sí. cuando te reconocen, ¿no? Reconocen tu trabajo.
Es bonito. Además que representar a Venezuela para la gente es algo Sí. inigualable. Carlos, ya estamos terminando el episodio. Hay una pregunta que a veces a la gente no le gusta que yo haga, pero la voy a hacer. Carlos, tu carta al niño Jesús en este momento. ¿Qué le pides al niño Jesús? Bueno, como abuelo, salud. Salud y bendiciones. Que mi familia siga de la mejor manera, nos siga yendo bien, sigamos juntos. Y bueno, como niño, el GTA, aunque no ha salido, pero el GTA con el Play. Con el Play. Pero Con el que Play. llegue No en tiene- enero, porque ese GTA en noviembre, Bueno, o sea, sí, ya casi es que va ese es el quedar tema, para que próximo a lo niño mejor es Jesús. para el próximo, exacto. Carlos, pero Entonces ¿te gustan mucho los videojuegos? antes, de chamo. Antes era más fiebrudo. Últimamente, bueno, tengo años que no juego, de hecho. Vive la experiencia, te lo recomiendo. Yo la viví como adulto. El episodio va a una hora más. Es que me encanta el tema. Ay, si le dicen que viste Dragon Ball, imagínate. Autorregálate la experiencia de comprarte tu Play. O sea, Lo anoto. ojo, todo el amor y todo el cariño a mi familia, a mis papás, que me dieron todo lo que pudieron cuando era chamo, pero normalmente a ti te dan esos regalos 24 y tu cumpleaños, pues. Claro. No te iban a comprar un juego Nintendo 64 un marzo. O sea, Claro. no existe, no hay razón para eso. Ahora, si yo me quiero comprar mi juego de PlayStation en marzo, me compro mi juego de PlayStation. El placer de niño que me da, hermano, inigualable. Regálese su Play. Porque si no tienes que jugar GTA en algún lado. Voy a hablar un poco en clave, porque de la persona que voy a hablar quizás esté viendo este capítulo con su familia, Ujú. pero le compró de regalo de Niño Jesús a sus hijos un PlayStation. Y se lo compró lo hace acaparó. más de un mes. Y yo le dije, ¿y cuándo lo vas a destapar? Y me dice, el 25 de diciembre. Y yo le digo, destapa eso hoy, vale, dale Claro. ese regalo a esos muchachos hoy. Pobre chamo. No, ¿y qué les voy a dar el 25? Y yo digo, o sea, yo estoy sufriendo por La ellos. ansiedad, la Estoy ansiedad. sufriendo por ellos. No digo más porque puede ser que... Te estés viendo. Carlitos, ¿cómo la pasaste? ¿Habías estado en un Está podcast en el antes? closet, segundo tramo. Para que lo busques. Búsquenlo. Para que lo busques. ¿Cómo la pasaste? Nada, súper bien, súper bien. ¿Habías estado en un podcast antes? Verga. Te vi en la Liga Fútbol con... Sí, con Maffer. Maffer Lucena. Y hablaste... Eso es podcast Jugó también. béisbol. Ah, sí, También. es verdad. Jugó béisbol y era fanático de... ¿O es? ¿De qué? The Yankees lose. Para decir, me agarras la referencia. No. ¿No? No. David sí la Ortiz. agarró. David Ortiz. De David Ortiz. David Ortiz. El Big Papi. O ¿Todavía sea, ves de los béisbol? Medias Rojas. No. No, ya no ves ¿Y béisbol. aquí en Venezuela Bueno, de qué equipo de es? La Guaira. De La Los Guaira. De los gloriosos. De los gloriosos. Ah, ¿viste? Este sabe. Vámonos, Para bueno. encima. Se cita. Sí, mi papá sí sigue más el béisbol que... Sí, le ahorita gusta. está sufriendo. Pero has ido al béisbol ahorita. No he ido. Le dije a mi Recientemente. novia que deberíamos ir para un partido porque están... Claro, vale, no Sí. tanto, nada de Sí, mango bajito, el universitario. Le dice, no, para tijerazo. Hoy toca tijerazo. No, olvídate No, de eso, Carlos. escúchame. Y tú sabes, lo que nos encanta ir para un sitio... O sea, ella la pasa también como yo, te lo juro. ¿A ti también te gusta? A mí me encanta. Bueno, en Ikea en España, para mí bueno, un planazo pero era es ir a que- Ikea. Pues. Ir a ver muebles, pues. Y a ver muebles y aparte vendían esos perros calientes de Ajá. 0,50. Bueno, ya habían subido a €1. Ajá. Pero era pasar todo el día ahí viendo mariqueras y no comprando nada. Y O sea, Te lo a juro. él no le gusta, pero le entretiene. Nosotros tratando de rescatar para mí es un planazo. No, para mí es un planazo. Es que Bueno. si sigues así no vas a tener tiempo para los videojuegos. No, nada que ver. Yo Va a creo querer que- jugar. Que no, bueno, está peligrando el GTA. Este fin de semana voy a EPA, muchachos. Voy a ir unas 6 horas de EPA. Voy Ahora a ver vamos unas a- puertas, escucha, unos tornillos. Ahora vamos a ver por allá en noviembre, cuando salga, nuevo esguince de tobillo de Carlos Falla. no. Chapa ya. Auto- Cancelado y Chapa transmutado. ya. Auto, autogenerado. No. ¿Sabes que hay gente en Estados Unidos que planificó sus vacaciones para mayo porque iba a salir el GTA y luego entraron en crisis porque el juego lo retrasaron Ajá. y ahora tiene vacaciones en mayo? Ya esa gente de GTA está... Yo lo que quiero es que... Lo que pasa es que le están sacando tanta plata al 5. O sea, como todavía le siguen sacando plata al 5. No, y aparte creo Dice, que ¿para qué va a sacar el 6? lo que dice Carlos, el juego va a ser un punto de inflexión No, el juego va a en la ser un historia boom. del sí. Claro. Va a tener economía más interna, esperado. un poco de cosas. A mí me alegró que lo retrasaran porque en mayo eres justo antes del Mundial y en el Mundial vamos a tener, Dios mediante, mucho trabajo. Entonces iba a salir, lo iba a jugar un ratico y iba a tener que parar porque íbamos a tener mucho trabajo, muchos partidos, pero ahora en noviembre voy a estar pensé que relajado. estaba ahorrando. Tengo... Ahora que dijiste lo del mundial, podría cambiar el regalo de Niño Jesús. ¿Quieres ir para el Mundial? Coño, eso obviamente. Un Tú y juego. todo, pues. Un juego. El álbum. Ah, el El álbum. álbum. ¿Sabes qué? Mi papá y yo coleccionamos del 2002, del año que yo nací. Todos. Todos. Tenemos 2002, Qué 2006, bonito. 2010.
Todos. Bueno, Lo que me preocupa es Panini, que aquí está. va a ser el más grande de la historia. Voy a tener que pedir un préstamo. Coño, en sí, el ahora banco. vienen 7 barajitas en cada sobre. Ah, Ya no bueno. son 5. Está dateado, no sabía ahora eso. vas a tener que llevarlo en un bolso, el álbum. No, Así Panini. va a pesar. Panini, bienvenidos a Día de Juego Bienvenido. para que nos faciliten llenar el Mundial. Sí. Y vamos a estar en Año Mundial. ¿Quién quita? Carlos, gracias por todo. La No, gracias a pasamos ustedes. súper bien. Gracias por Gracias bueno, a la ustedes. apertura, la transparencia, por hacer este recorrido por tu vida. Y nada. Ellos aplauden de vez en cuando. De hecho, en este momento les toca aplaudir. Vamos. Aplaudan. Hermano, mucho éxito. Que Gracias. siga saliendo todo bien, Igualmente. que tus tobillos estén perfectos, papá, que más nunca te escuchemos un esguince de Amén. tobillo y que siga siendo llamado a la selección, que lógicamente entiendo que es tu objetivo principal. Amén. Gracias, a ustedes. Carlos. No, gracias a ustedes. Bueno, así cerramos un nuevo episodio de Día de Juego. Volvimos a la dinámica de los grabados. me Sí, gusta. nos encantó sobre todo con grandes invitados. Gracias a la productora 11, gracias a Harina Pan, que forma parte de las historias detrás de cada arepa que nos une, aunque Carlitos ya nos dice que es más de tostadas, no tanto de arepa, su novia Romina sí. Además que eso nos invita a la misma mesa y en esa mesa mi arepa, nuestra arepa es pan. La Vinotinto y McDonald's es el match perfecto. Nos vamos. Gracias a todos, esto fue Día de Juego con Carlos Falla. Chao.